Bueno, antes que nada, explicarles un poquito la idea, ¿no? Antes que nada, gracias a los tres que vinieron. Mongarra creo que no podrá venir porque pasó una estación con la esposa complicada y se golpeó la cabeza, qué sé yo. Pero nada, gracias por estar. Sé que los tres están a full con todo y se tomaron el tiempo para venir. Un aplauso para los tres, por favor. Son tres genios, son tres amigos que Dios nos regaló acá en Argentina. Creo que los tres vinieron casi que en la misma época, ¿no? Ministraron desde cuando estábamos en el hotel, allá en Microcentro, después en... ¿Cómo era? Ya no recuerdo dónde fuimos. A Belgrano, sí, en casa. Claro, bueno, ahí arrancó todo, ¿no? Bueno, ahí tuvimos varias charlas. Pero nada, estuvieron ahí desde el hotel, después en Belgrano, después en pandemia también, creo que hicimos vivo también. Y ahí en Recoleta, y ahora también ya estamos cerca de mudarnos, que quiera Dios, ¿no? Así que ya pronto lo vamos a evitar de vuelta a que vuelvan. Pero nada, gente, como les explicamos, la idea... ya vi que algunos de ustedes ya enviaron acá varias preguntas acá por el QR. Ahí tienen la red Broadway y la clave Argentina. Y pueden escanear el QR que ven ahí para poder hacer las preguntas de forma 100% anónima, para que no tengan vergüenza de hacer las preguntas, ¿ok? Si quieren hacer algo más, a la medida que vamos charlando, si usted dice, no, yo quiero hacer una pregunta más puntual a, qué sé yo, a Tati, en fin, pueden decir, esta pregunta va a fulano. Y de esta forma vamos haciendo, ¿cómo se llama? La entrevista. ¿Le parece? Bueno, quisiera, no se asusten ustedes que están acá con la silla de ruedas. Va a estar con la silla de ruedas, no, bueno, de ruedas y eléctrica, ¿no? Tranquilo. Yo estoy como ¿cómo es esa señora que que es una presentadora de televisión acá? Mirta, no sé qué. Bueno, yo miré una entrevista otro día que yo me mataba de la risa. La señora esa iba a entrevistar a un tipo que era tipo serial killer. Y el tipo había, no sé, matado toda la familia, una cosa así bizarra. Y decía, no, vos tranquilo, que no te vamos a hacer ninguna pregunta incómoda, no te vamos a tratar con respeto, vos tranquilízate, estés cómodo, no te vamos a hacer ninguna pregunta fuera de lugar. Dicho eso, decime, ¿cómo te sentiste al matar a tu familia? Bueno, así que tranqui que no voy por la unción de Mirta, ¿ok? No vamos a hacer ninguna pregunta incómoda. Pero antes que nada, quisiera que ustedes preséntense de forma prolijita acá, uno a uno, así vamos pasando el micrófono. Muy bien. Bueno, mi nombre es Sebastián Crudo, soy pastor en la Iglesia Cristo la Solución, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Flores. Estoy casado con mi esposa María y estuvimos de 20 años pastoreando jóvenes en la iglesia hasta diciembre del año pasado y ahora también, bueno, ya hace varios años también, a nivel general en la iglesia venimos pastoreando también, pero bueno, ahora estamos más enfocados en esa tarea, supervisando un poquito más a nivel general. Tenemos 4 hijos, nuestra hija mayor está casada y tiene 2 nenes chiquitos, uno de 3 años y el otro de 5, así que somos abuelos. Bueno, también soy licenciado en Administración, estudié en la UBA, y luego también hice un máster en Teología y Ministerio en la Universidad de Oral Roberts. Soy parte también de la comisión directiva de Asiera y estoy a cargo de Asiera Joven, que es un espacio para liderazgo y pastoral juvenil. Bueno, creo que eso es todo. Bueno, mi nombre, me conocen algunos, Tati Perpetua, Aníbal y Héctor es mi nombre. Tengo 58 años ya, casado con Victoria, y tenemos 3 hijos, Florencia, Ezequiel y Jazmín. Somos abuelos hace 4 meses, así que debutando de abuelos y disfrutando de esa nueva etapa. Y soy pastor en la iglesia de Manuel de Avellaneda, aquí cerquita, y también ya hace 30 años que estamos pastoreando y bueno, disfrutando estas nuevas etapas de servicio, de ministerio, así que alegres y contentos de seguir caminando al lado de ustedes. Bien. Tati dijo, soy casado con Victoria. Yo pensé, ¿cómo así? Que yo no me enteré. Bueno, Victoria, ¿no? Bien, del mar. Yo tengo a Victoria, ahora es a Victoria Perpetua. Bien. Bueno, yo soy Juan Manuel Montanés, soy pastor de Condarco, ahí en Comunidad Cristiana, en Capital.
Soy el más viejito de acá. Por el saco se debe notar. Pero bueno, corres 10 kilómetros. Así que humillas a estos jóvenes acá perezosos. Soy muy buen deportista, corro más de 10 kilómetros, bastante más. Y juego al pádel. Eso. Así Hicimos una pareja para jugar al pádel, lo sepulté. Así lo conocí a Rodo, jugando al pádel. Sí, ya. En el Consejo de Pastores, soy parte de la coordinación del Consejo de Pastores de Capital. Soy ingeniero en telecomunicaciones y también tengo un máster en teología. Bien, bien. Quédense ahí que entre ustedes van a turnar con el micrófono. Nada, people, la idea, como yo les expliqué, a mí me hubiera encantado si tuviera esa posibilidad en el proceso de prepararme para el ministerio, poder tener distintos ministerios. Viste que lamentablemente hoy en día entre los cristianos hemos creado la vereda de la fama gospel, ¿no? Que pastor de mega iglesia solo se relaciona con pastor de mega iglesia, pastor famoso solo se relaciona con pastor famoso, pero los tres se mostraron súper accesibles desde que llegamos acá a Argentina y cada uno de ellos tiene una, digamos, un ADN, por así decir, ministerial, si bien todos son pastores, con distintas énfasis, creo, ¿no? Como Seba decía, él está ahí ya hace años, tiene un trabajo muy fuerte con el 1330, ¿no? De los jóvenes y adolescentes, le dan duro ahí, ¿no? Hacen un trabajo increíble ahí. Tati hace un trabajo espectacular, fenomenal allá en Avellaneda con todo lo que tiene que ver con acción social. Es tremendo todo ese proceso de transformación social. Y aparte Dios le dio una gracia de emprender, ¿viste? A la hora de hacer Tati, digo, no lo sé si hago un emprendedor o un pastor. ¿Sabes qué? Voy a hacer los dos de una ahí y va a usar eso para edificar la iglesia y transformar la sociedad, ¿no? Y Juanma también es escritor, más allá de que es pastor, también ya escribió una bocha de libros, Desilusionado con la novia, los solteros pueden leer, pero no es de esa novia que habla, ¿no? Habla de la novia de Cristo, de otra novia, Pipe, tranquilo, de otra novia. Y también, nada, es una iglesia muy linda ahí en Condarco, tienen familias enteras que están ahí, ¿no? Trabajan muy, muy fuerte con familias ahí, ¿no? Entonces cada uno tiene como que una énfasis distinta y está bueno que vayan sacando el jugo de eso, ¿ok? Bueno, mira, hay un par de preguntas, vayan enviando a la medida que vayamos charlando, no tengan vergüenza, aprovechen para pinchar cada uno de ellos, a la unción Mirta, ¿cómo es el apellido? Eso. Bueno, ¿qué hábitos o disciplinas espirituales fueron clave para mantenerte firme a lo largo de los años? Yo quisiera empezar yo con esta, le voy a apuntar a Tati esa. Igual, el que quiera aportar puede aportar, ¿no? Creo que lo más persistente fue el ser obediente en cada etapa a las distintas cosas que Dios nos va proponiendo. Y tratar de no he discutido mucho con Dios. Como que aprendí, como decía, rápidamente aprendí que yo no podía hacer todo lo que Dios quería, rápidamente. Entonces traté de ser obediente y cada etapa del ministerio son demandas distintas y pedidos distintos, así que fui muy disciplinado en cuando Dios decía algo, hacer eso aunque no lo entendiera, aunque no supiera muy bien cómo resultaba, aunque no sabía si me iba a salir bien o mal, y ser constante y perseverante en eso, y a veces cosas distintas, me ha tocado hacer cosas distintas o no comunes, y tratar de ser obedientes y tener convicción en una palabra y caminar en eso. Y hacerlo, aprendí algo, un consejo que me dio mi viejo hace muchos años, me dijo, no podés comer una vaca en un día, así que come un churrasco por día y a lo largo de los años te la vas a comer entera. Y eso lo aprendí. Entonces, en el servicio al Señor, una cosa por día y permanente, y permanente, y permanente, y permanente. Y creo que ha sido una de las cosas que nos ha permitido avanzar y crecer, ¿no? En eso de creerle a Dios, ser obediente y constante. Bien ahí, bien ahí. Juanma, decime una cosa, ¿qué consejo vos le darías a quienes confunden un entusiasmo momentáneo a un verdadero llamado? ¿Qué consejo le daría? Yo creo que se crece a través del sufrimiento, ¿no? No hay otro camino. Los entusiasmos pasan rápido, aunque es una palabra deformada, porque entusiasmo quiere decir ánimo de Dios, ¿no? Estamos hablando del entusiasmo en forma negativa, ¿no? Como es el que se usa habitualmente. Sí, creo que lo que marca un discípulo, un obrero, es
el pasar por las pruebas, ¿no? Creo que a veces nos encontramos con mucha gente buena intencionada que quiere servir y nosotros vamos acompañando, pero que vamos midiendo. Después que pasa las primeras pruebas grandes de su vida, si persevera, ahí nos damos cuenta de que el llamado era verdadero, que no dependía de las circunstancias, sino que realmente había algo una comunión con el Señor que lo sostenía en medio de las pruebas, ¿no? Entonces, ese persistir en medio de la prueba es una evidencia del grado de comunión y de intensidad que tiene la persona con el Señor, ¿no? Claro. El fuego. El fuego. Buenísimo. Seba, ¿cómo manejas las críticas a los juicios cuando sentís que estás obedeciendo a Dios, pero otros no lo entienden? ¿Cómo manejarlo? Todavía me cuesta. No. Ni idea. Dos palabras, ni idea. Claro. No, a ver, creo que como bien decía el pastor recién, es parte del llamado, del ministerio, y eso va a ocurrir. O sea, si a Jesús lo criticaron, lo juzgaron y todo, como no nos va a pasar a nosotros, que además podemos equivocarnos obviamente, pero sí creo que esas experiencias te van formando, ¿no? Generalmente para mí ha sido difícil, por ejemplo, porque bueno, con mi esposa nos casamos muy jóvenes y en la iglesia yo soy cuarta generación de pastores, entonces digamos que ya es como que por nacer nomás me miran, entonces en mi iglesia, ¿no? O sea, ya como se dijo el pastor, me van a mirar, entonces cualquier cosa iba a ser criticable. Una vez un diácono me dijo, te invito a un café enfrente de la iglesia. Sí, cómo no, yo tenía, no sé, 14 años. Y me dice, vos sabés que mi hijo te quiero mucho, era mi amigo. Me digo, sí, somos muy amigos. Y me dice, bueno, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de vos en la mesa, él siempre te defiende. Me dice, yo, si me defiende porque me critican. Digo, ¿qué hice? El hijo del kiosquero. Sí. Entonces, digo, desde ahí siempre uno va viendo que aparecen esas cosas. Personalmente creo que tomar lo que dijo Jesús, o sea, entregarle a Él nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, pero sí es cierto que esas cosas van a aparecer y es mejor prepararse, ¿no? Pero yo creo que según el momento de cada uno lo afronta. Hoy a mí personalmente no me afecta como me afectaba en ese momento, y creo que también uno empieza a ver las cosas como con otra mirada, ¿no? Claro. Sí, obvio. Decir algo ahí. Especialmente para aquellos que están comenzando en la obra, creo que un gran problema es ese anhelo de querer agradar a toda la gente, ¿no? Entonces es un gran problema saber que no vamos a poder agradar a todos, que es una tensión muy fuerte que nos ponemos y que es parte de esa sanidad interior que se tiene que producir en nuestro corazón, de que estar en exposición es recibir cachetazos, es que cuestionen tus intenciones y es duro. Pero hay que morir a esto de querer quedar bien con todo el mundo, querer agradar a todo el mundo. Entonces, bueno, ahí hay una fortaleza que viene para poder resistir la crítica, porque vos ya estás para el cachetazo. Ya estás dispuesto, ¿no? Que siempre va a haber algo. Además, el hecho de estar tan expuesto, ¿no? Hace que siempre va a haber alguien que va a verle la quinta pata al gato, ¿no? Y en relación a eso, uno se enoja, ¿no? Cuando te critican, y más cuando la crítica es injusta. Cuando decís, ¿por qué hice todo, estoy haciendo bien y te critican? Y una vez pasado el enojo, todas las veces Dios me dijo, no te defiendas. Pero muchas veces me dijo, no te defiendas. Y me tuve que agarrar la palabra que yo soy tu defensor. Y así muchas veces no me defendí, y a veces uno quedarse en situaciones donde es una injusticia, porque a veces me han criticado con razón, pero otras veces no con razón, y el no defenderse y dejar que Dios sea el que te defienda es lo que hace que las cosas funcionen. Una vez charlando con el pastor Eduardo Lorenzo, que quizás lo has conocido, él me decía, Tati, mira, no te preocupes en tratar de agradar en la iglesia, vas a tener 50, 100, 200, 300 o las personas que haya,
y no trates de agradar a todo el mundo, trata de agradar a una sola. ¿Yo a quién busco? A mi esposa, digo. Dice, no, trata de agradar al Señor y listo. Y entonces agrada a uno y con eso, o si no, si le querés dar el gusto a todo el mundo, ponete una heladería. Y ahí le vas a dar el gusto a todos. Bien, muy bien. Bueno, aprovechando ya que están, ¿cuál fue la situación más graciosa que ya les pasó en el ministerio? Viste, yo dije que era duro el ministerio, ¿eh? Les avisé hoy temprano y no me hicieron caso. Bueno, y mira que ellos no estaban hoy temprano, ¿eh? Yo les di el ejemplo que la mejor figura de un pastor para mí es ese saco de boxeo que le pegan y que no puede reaccionar, como que está para que te peguen, es eso. Bueno, no, siempre hay alguna cosa graciosa. Hay reuniones que tienen más cosas graciosas que otras. No sé por qué, pero una vez me acuerdo que estaba predicando un día de semana, una reunión muy tranquila, una reunión más pequeña, y bueno, era una reunión donde solían aparecer personas por primera vez. Entonces cuando yo dije, vamos a orar, estaba cerrando la prédica y dije, vamos a orar, una persona se para y viene como por el pasillo del centro, como si fuera y viene, y ya claro, uno cuando está empezando lo piensa, bueno, alguien se enojó, me va a acuchillar. Muchas películas de Hollywood, ¿no? Entonces, lo primero que pensé viene a agredirme. Y no es como, viste, qué sé yo, en las películas o en las iglesias yanqui, que hay 2 o 3 matones, viste, que lo van a frenar. El tipo llegó hasta acá y yo dije, vamos a orar, cierren los ojos y que pase lo que tenga que pasar. El hombre se... Cerré los ojos, le dio un cachetazo y le hice señas, llévelo. Y cuando se está acercando y ya estaba ahí, abrió ambos brazos y dije, bueno, me va a abrazar. Dije, esto es para otro lado. Y se arrodilló y extendió los brazos y gritó, crucifíquenme. Yo, no sé, ¿viste? O sea, venía hablando de Jesús. Dije, bueno, si es lo que quiere, digo, no sé. Entendió mal mi mensaje, mi prédica salió mal, pero quería eso, que lo crucifiquen ahí. Entendió que, claro, estaba un poco tomado, se ve, pero bueno, situaciones así muchas veces se dan, que son momentos graciosos. Generalmente muchas cosas graciosas nos ocurrieron haciendo liberación. Cuando uno está con los demonios, estábamos liberando a una mujer, estaba acompañando a una intercesora de la iglesia y de pronto en plena batalla ahí, estábamos ahí intercediendo en plena liberación, después de un largo rato, una mujer muy complicada la que estaba, y se arrodilla, pero yo pensé, se arrodillaba, bueno, tanta manifestación, se arrodilló así, y le casó los pantalones a la hermana que estaba conmigo, y le bajó una mujer grandota, gordita, estaba yo, el otro pastor, y ella, claro, y se acabó la administración. Fue liberada al toque. Claro, empezamos a reír, y la mujer tratando de levantarse todo. Así que nos empezamos a reír, no sé cómo terminó esa liberación, pero nos reímos un montón. Así que bueno. Nunca más volvió a la iglesia. Una vez vino un misionero de Uganda, era un chico jovencito, y estaba en una pensión, ¿viste? Y vino de visita, y entonces le damos para que dé testimonio. Y los malvados de la pensión le enseñaron el castellano todo al revés. Todo con malas palabras. Así que empezó a hablar, y empezó a hablar todas malas palabras. Oh. Y nosotros no sabíamos cómo hacer para pararlo, porque la verdad, no le voy a traducir las palabras ahora, no se las voy a repetir. Pero era muy cómico cómo le habían enseñado todo al revés, todo al revés. Hermano era otra cosa. Queridos hermanos, así empezó. Con toda la naturalidad. Muy bueno. Yo recuerdo algunas preguntas que me hizo el pastor de ustedes acerca de algunas palabras irreproducibles. Me decía, ¿qué quiere decir? Pero bueno, que un día se las cuente él. Ser extranjero es hermoso, ¿no? Vos te sentís un niño analfabeto de vuelta, ¿no? No, nunca.
No, ya tiré de púlpito algunas barbaridades, pero tiene misericordia porque es el brasileño, no tiene idea de lo que está diciendo, ¿no? Muy bien. Bueno, Seba, ¿cómo logras para que tu familia no sintiera el ministerio como una carga, sino como una bendición compartida? Para que la familia lo sienta una bendición. Y no Bien, una carga. primero que todo, me parece que el servir a Dios es una bendición. Si además uno se dedica a eso a tiempo completo, es también otra responsabilidad, pero también otro tipo de bendición, ¿no? Dar el tiempo completamente al servir al Señor. Y de mi parte, lo que yo he visto con mis padres, y sé que mis padres lo vieron con mis abuelos, es el hecho de tener ciertas prácticas que son importantes. Por ejemplo, nunca hablar de otros hermanos en la casa, o sea, traer, no quiero decir traer el trabajo a la casa, pero traer ministerio a la mesa delante de los hijos pequeños. Obviamente cuando uno ya tiene hijos adolescentes, jóvenes, es otra cosa, pero cuando son pequeños. Yo tengo este ejemplo y es que mi hija mayor, cuando la pusimos a liderar adolescentes, ya ella era adolescente, ¿no es cierto? Más 18, 19 años ya tenía, bueno, ya había terminado la secundaria y ella estaba a cargo de otros chicos adolescentes. Y ella me dijo, yo nunca pensé que iba a escuchar las cosas que escuché y las cosas que vi, ¿no es cierto?, de la experiencia de liderar. Claro, porque nosotros nunca expusimos las cosas que la gente viene y nos cuenta en nuestro hogar, ¿no es cierto? Entonces, para ella la iglesia era el lugar más maravilloso. Obviamente que uno siempre les va advirtiendo, ¿no?, de ciertas cosas, como hablábamos recién, te van a criticar. Me ha pasado que mis hijos me digan, ¿por qué dicen esto de mí si nada que ver, no me conocen? Y bueno, le digo, bienvenido, ¿no?, al club. Pero creo que primero que todo, es lo que nosotros cargamos, lo que les transmitimos a ellos. Si yo les transmito que es toda una carga, que es un problema, que no me banco al hermano, al otro, y que todo está mal, y si yo me vivo quejando, les voy a transmitir eso. Entonces creo que ellos necesitan saber que es una bendición y luego cuidar esas cosas, ¿no es cierto? Así que, bueno, básicamente... Quédate, ya te tiro dos en uno acá. Contanos un poquito, ¿qué vos crees que fue, digamos, lo más exitoso que viviste en el ministerio? Digo, en tu ministerio, ¿qué vos considerás que fue el aspecto más que sentiste como que Dios te llevó a tener éxito en el ministerio en algún aspecto puntual? Te tiro dos en uno, lo más exitoso y el peor error que cometiste en el ministerio. Bien. Más exitoso, pero para mí no hay fruto más lindo que lo que uno pueda ver en las personas. Entonces no me importa si fueron 100, si fueron 1000, si fueron la cantidad que haya sido, las personas que Dios me dio a mí, yo las cuidé y las ayudé a crecer. Eso es para mí lo más importante. Yo pienso en la parábola de los talentos, como el Señor le pide a sus siervos que ellos reproduzcan lo que recibieron. Entonces, hay uno que fue improductivo, los otros dos fueron productivos en distintos niveles. Entonces, a mí se me dio una posibilidad, fue lo primero que yo recibí. Bueno, tenía la oportunidad de predicar y todo, pero cuando se me dio un espacio como liderar a los jóvenes, lo tomé diciendo, yo los voy a hacer crecer. Y como dije, estuve 20 años y lo primero que les inculqué o que intentamos con mi esposa es animarlos a prepararse en lo que hagan. Si uno tiene un llamado al arte, otro a las empresas, lo que sea, prepararse. Y entonces fuimos muy intencionales con eso, con un evento, con actividades, con enseñanzas. Y eso a lo largo de los 20 años nos llevó a que hoy hay matrimonios con hijos que tienen 30 y algo de años, pero que nosotros los conocemos desde que tenían 13 años. Entonces los vemos que son profesionales, que están sirviendo a Dios en la iglesia y todos los resultados y los frutos. Eso para nosotros es lo más lindo y yo eso lo considero el mayor éxito. Que ellos aplicaron lo que escucharon. Sí, sí. Que no fue más que lo que también nosotros hemos aplicado con la palabra de Dios. Uh-huh. Así que creo que ver el fruto es para mí lo más exitoso en esas personas. Y luego la otra era... El peor error que se te peor error. Solamente pensando en esa área, que por ahí fue mi llamado ministerial a liderar jóvenes, quizás haberme apurado alguna vez con alguna persona que no estaba tal vez preparada para liderar a otros,
Eso quizás lo he visto como un error. De abrir espacio, vos decís. Sí, quizás apurarlo, o sea, pensar de que porque tiene las habilidades, entonces ya tengo que ponerlo por sobre otros, y me ha pasado, tengo en la mente 2 o 3 casos muy puntuales donde aceleré ese proceso yo porque vi lo que habían ellos y luego por algún motivo terminaron, digamos, abandonando o apartándose y también quizás hasta arrastrando a alguien más. Cuando entendí que no era solo ¿cómo se dice? El carisma, digo, la habilidad, sino también el carácter. Sí. Entonces dije, bueno, si hay que esperar, el tiempo que haya que esperar es preferible. Pero creo que eso, porque una cosa es que yo me equivoque, pero otra cosa es que afecte a cientos. Y ese tipo de decisiones afectan. Claro. Sí, sí, sí. Todos tenemos control Z que queríamos dar en el ministerio, ¿no? Tati, vos, contame lo mismo. Las dos cositas. Como dijo Seba, creo que lo más relevante es las relaciones profundas que hemos construido con personas con las que continuamos la relación, especialmente cuando empezamos, éramos una iglesia muy pequeña, empezamos mi esposa con la guitarrita y yo con un grupo de adolescentes. Era una iglesia bautista, tradicional, así que había muchos cambios en el principio de los 90, así que en pleno cambio de muchas cosas en la vida de la iglesia, de renovación, canciones y demás, la época de la unción, todo eso. Entonces para la iglesia bautista era todo un cambio muy grande. Y entonces, y gente mayor, y cuando empezamos éramos jovencitos, el llamado lo tuve a los 25 años, a los 25 empecé a estudiar, me vine al seminario bautista a estudiar, pero a los 22, 23 me llamó el Señor al ministerio, y ya a los 27 años ya estábamos pastoreando la congregación y gente grande. Así que una de las cosas que decidimos con mi esposa era construir muchas relaciones, especialmente con los nuevos. Y Dios nos empezó a mandar jóvenes y adolescentes, y con ellos trabajar a largo plazo. Algunos de ellos hoy son pastores de la iglesia, después de muchos años de trabajar. La satisfacción más grande es verlos, bueno, uno que es copastor conmigo hace ya muchos años, Martín, que él venía del mundo de las adicciones, un mundo completamente distinto. Yo no sabía nada, yo me convertí a los 15 años, así que no conocía nada de lo que significaba el mundo y esa historia, y ver todo el proceso de Dios y de construcción de una relación, su familia, sus hijos, y así muchos, y quien es ahora pastora de los adolescentes y demás, siendo jovencita, 12 años, pasando al frente y diciendo, ¿qué querés acá adelante? Le digo, quiero servir a Dios, y a esa edad, y mirarla después y trabajar en ella, y se enamora de quien hoy es su esposo, que tenía 13 años, y acompañarlos en sus enamoramientos y ayudarlos a que se pongan de novio a una edad adecuada. Y hoy son pastores y con profesionales y tienen su familia, sus hijos. Yo me siento ya abuelo de muchos de ellos, de los hijos de ellos, ¿no? Y eso es lo más lindo, construir familia, construir relaciones. 30 años en la misma congregación, así que casi todos los líderes de la iglesia son los adolescentes de esa época. Y eso es lo más lindo, construir familias, relaciones profundas, que son las que te sostienen en los momentos más difíciles. Errores un montón. Tirá el mejor de todos. Pero sí, especialmente al comienzo del ministerio, pensaba que si yo predicaba muy bien, si yo enseñaba muy bien, y si yo los hacía bien, sanidad interior y liberación, la gente iba a cambiar. Y me di cuenta que no podía cambiar a nadie. Hasta que fui entendiendo, porque uno tiene el empuje, si lo voy a hacer y va a cambiar y esto va. Y si el espíritu no cambia a las personas, no las cambia a nadie. Y siempre me acordaba, el único que puede traer convicción de pecado, de justicia, de juicio es el Espíritu Santo. Y a veces dejarle más lugar a él que a la intervención. Uno tiene que predicar bien, tiene que enseñar bien, tiene que hacer todo bien, tiene que ser ejemplo, pero a veces ponía demasiada expectativa de que yo iba a lograr que esto cambiara. Y en realidad uno lo único que puede hacer es, como decía recién, establecer buenas relaciones y ser ejemplo. Y así que me equivoqué mucho en eso. Y a nivel eclesiástico, en pensar que lo que el otro hacía y que le iba bien tenía que hacerlo yo para que me vaya bien. Y copiar recetas, ¿no?
copiar lo que el otro iba. Entonces iba a un congreso y aprendía, escuchaba, y decía, lo hace así, me compraba el libro, los cassettes en ese momento, y volvía y hacía todo en la iglesia y hacíamos lo mismo. Pasaba el año y no funcionaba. Entonces digo, bueno, y al otro año había otro congreso que se agregaba algo más. Ahora hay que agregar oración, después oración de rodillas. Sí. Bueno, vamos, hace todo el año y nada. Y después, bueno, ahora guerra espiritual. Y a veces querer repetir y aplicarlo y no funcionar hasta que la clave es decir, Señor, ¿qué tengo que hacer yo? Y eso creo que el error muchas veces de querer hacer lo que otros hacen porque les sale bien, y en realidad la clave es que uno tiene que hacer lo que Dios te manda a hacer. Y lograr tener la convicción de lo que Dios te manda a hacer, repetirlo y hacerlo y confiar en que Él lo va a hacer. Pero sí, cometí muchas veces el error en eso y como dice él, a veces un error que uno comete en la congregación le afecta a un montón de personas porque las confundís. O querer decir, bueno, Dios me mostró esto y ahora lo vamos a hacer así. Pensar que la visión la puedo imponer y la visión no se impone. Es decir, ahora, a partir de ahora, como yo vi esto, todos van a ser así. O imponerla más espiritualmente, que es ponerle manos, les oro, le pongo la mano en la cabeza y todos van a aprender la visión. Y entender que la visión se enseña más que imponerla, ¿no? Y que ese proceso de enseñanza va generando un entendimiento hasta que todos estamos de acuerdo en hacer lo mismo. Así que a veces querer imponer cosas que uno va aprendiendo, por más que sean correctas o sean las que hay que hacer, el error de querer imponer o creerse dueño de las personas, ¿no? Decir, este es mío. Y no somos dueños de nada, de ninguna persona. Gracias. Bueno, mi mayor carga pastoral es el discipulado. A mí me gusta discipular gente cara a cara, gastar tiempo con personas difíciles. Me encanta. Es parte de... Así que bueno, tanto los logros como los errores pasan por ahí, ¿no? Cuando vos decías eso, lo primero que me vino a la mente es una persona que ama mucho y que enfermó de cáncer terminal y se estaba por morir, y me acuerdo que me fui un fin de semana a ministrar y el médico dijo que no pasaba el fin de semana, así que me fui angustioso todo el retiro. Y volví y lo cuidé por 2 noches y se sanó. Dios obró el clamor y hoy todavía está sano. Y bueno, para mí fue una de las grandes alegrías de mi vida. No porque yo lo haya hecho, lo hizo el Señor, pero una de las cosas que más me llenó fue lo mismo, un matrimonio que estaba muy mal, que estaba a punto de divorciarse con mucha violencia, bueno, y verlos restaurados y ver adictos también, recuerdo un chico también, varios casos, pero algún caso. Entonces, bueno, esos para mí fueron los logros de ver personas transformadas, ¿no? Y error, sí, yo creo que el error más grave que cometí, y lo cometí muchas veces y lo sigo cometiendo, es el que dice Seba, ahora lo cometí hace poquitito otra vez, que es entusiasmarme con las personas y darles lugar cuando no corresponden. Soy de entusiasmarme fácil, mi esposa siempre tiene razón. Me dice, mirá. Ojo, ¿eh? Mirá, no te entusiasmes, no le des lugar no le des lugar tanto a este chico porque recién lo estás conociendo, no te entusiasmes tanto. Y bueno, me acaba de pasar otra vez lo mismo. Así que bueno, creo que uno de los grandes dolores, porque uno da mucho por la gente, pone mucha expectativa, pone todo lo mejor de sí y a veces estas traiciones, estas cosas así extrañas duelen mucho y creo que son, y como dice Seba, afectan a la congregación, porque uno expone a la congregación a gente que no tendría que haber sido expuesta, ¿no? Sí. Quédate que ya llegar a ser una buena, ya que te gusta lo de personas difíciles. Porque hay muchas preguntas acá y no vamos a llegar a poder
hablar toda. Pero hay una muy buena acá. ¿Cómo lidiar y cuidar de ovejas cuya compañía no es agradable y te cuesta convivir y compartir tiempo? Tener que discipular gente que no te gusta. Claro, ¿cómo digamos. lidiar y cuidar de ovejas cuya compañía no es agradable y te cuesta convivir y compartir tiempo? Sí, sí. Bueno, tiene que ver con un llamado, ¿no? Y una revelación acerca de cómo es la iglesia, ¿no? Uno siempre tiende a relacionarse con personas parecidas a uno, y a elegir a personas parecidas a uno. Uno siempre tiende a tener un perfil de personas ideales y de personas con las cuales no te llevas bien, ¿no? Pero parte de la madurez espiritual es aprender a relacionarse con todo tipo de personas. Y te enriquecen más las personas opuestas a vos. Entonces, cuando más se te complica, más riqueza hay. Que muchas veces, eso es parte del misterio de la iglesia. La iglesia tiene este problema de los introvertidos con los extrovertidos, los fuertes con los débiles, los perfeccionistas con los indisciplinados, ¿viste? Entonces, uno siempre trata de acomodarse con gente que te queda cómodo, ¿no? Pero bueno, creo que hay un desafío y hay un enriquecimiento cuando aprendes a relacionarte con personas muy opuestas a vos. Muy opuestas a vos, yo creo que te hacen crecer un montón. Sí. Entonces, Seba estuvo hace unos meses allá en la iglesia y ministró, ¿recordás eso de hierro con hierro que se afila del versículo, no? Bueno, el ministerio pastoral sos afilado todo el tiempo, ¿no? Está bien, qué bien. Bueno, ¿y qué consejo darían? Me gustaría que de forma bastante prolijita cada uno de ustedes conteste a la pregunta. Si pudiera dar un consejo solo a un joven que se está preparando para el ministerio pastoral, ¿cuál sería este consejo? Sé que tienen varios consejos, pero si pudieras elegir uno solo. Yo creo que me lo resumiría en el texto que dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Creo que ahí el amor rompe todas las barreras, el amor te hace sobreponerte a todas las debilidades, y la entrega a Dios y a la gente de manera incondicional siempre hace que uno pueda prevalecer. Aun cuando a veces uno aparentemente no te va bien, pero siempre que amás a Dios y amás a la gente te va bien. Entonces, para mí la clave de poder decir, entre comillas, éxito en el ministerio es desarrollar un amor muy, muy fuerte y creciente con Dios que no se termina nunca, y un amor muy fuerte y cada vez más incondicional hacia los demás. Y como él decía, las personas difíciles son todo un desafío, pero yo le dije: Señor, siempre me mandás gente difícil. Y quien yo soy mi copastor conmigo hace 20 años, somos completamente distintos. No nos gusta, todo distinto. Yo soy de Boca, él es de River, a mí me gusta una cosa, no podemos veranear juntos. No, en muchas cosas de la vida somos completamente distintos, pero nos une mucho el amor al Señor, el amor al servicio y la lealtad que nos tenemos, que somos más que compañeros de trabajo, somos amigos. Si yo tuviera que dejarle a alguien de mi familia, se lo dejaría a él y a su esposa. O sea, si yo tengo que confiarle a mis hijos, se los dejo a él. Y si él tiene que confiar a sus hijos, me los deja a mí. Ese nivel de relación, por eso, y eso lo logramos con mucha demostración de amor a lo largo del tiempo, y de fidelidad y de cuidado. Así que yo lo pondría ahí, ¿no? El desarrollo del amor hacia Dios, y que siempre nos vean con ganas de amar a Dios y de querer más y de buscar más de Dios. Yo no me canso de amar a Dios, de buscar más y de entregarme más. Y pasan los años y creo que tengo más ganas ahora de entregarme más, aunque a veces uno dice: no, ya está, ya terminé, ya te cansás, pero cuando te encontrás con Dios cada vez más tenés ganas de hacer nuevas cosas y pensar en las nuevas generaciones y pensar en los adolescentes y pensar en los niños, pensar
uno se entusiasma porque uno tiene muchas cosas para seguir amando y descubriendo en la vida de los demás y tratar de descubrir en la vida de los demás algo de Dios, eso es maravilloso. Muy bien. Bien. ¿Podrías recordar la pregunta? La pregunta. Si vos pudieras dar... Ok. No, quiero ser muy No, preciso. si vos pudieras elegir solo un consejo Sí. para dar para alguien que se está preparando para el llamado pastoral, ¿qué consejo Ahí está, sería listo. este? Bien, bien. No, porque entendí que alguien que quizás estuviera en duda con su llamado. Pero digo algo que me sirvió a mí y después sí el consejo que les daría. Una pregunta que yo me haría es si ¿pasó? Ah, bueno. Está respondiendo la guía, sí. Está pasando la letra. Escuchó la pregunta y quiere Sí, contestar. escuchó, claro. Siri quiere contestar la pregunta. No, yo me pregunto si... No quiero... Mira, sabe todo la guía, ¿viste? Bueno, responde. Me pregunto esto, sin ser arrogante ni nada, pero me pregunto, si yo fuera Dios, ¿me elegiría a mí? O sea, me pongo en ese lugar como para decir, no que me ponga en el lugar de Dios, sino que me pongo a pensar, yo me elegiría, estoy a la altura de esto, estoy haciendo lo que tengo que hacer, como para evaluar primero si yo tengo un llamado, ¿no? Pero suponiendo que sí ya lo tienen, como estabas diciendo vos, yo diría esto, que entonces si yo siento que tengo un llamado, yo creo que entonces al considerar que Dios me llamó, entonces también considero que Dios está esperando que yo haga algo. Porque hay personas que dicen tengo un llamado pero no están haciendo nada. Entonces creo que esto es lo primero y más importante. Si Dios me llamó, yo tengo que estar haciendo algo. Entonces en el algo que yo estoy haciendo, me voy preparando y Dios me va promocionando o me va llevando a nuevos espacios y lugares. Pero si yo no hago nada, el llamado entonces como que queda ahí guardado en un cajón. Entonces si Dios te llamó y es lo que consideras, tendrías que estar haciendo algo. No importa qué, pero algo. Caminando en este sentido. Caminando. Sí, claro. Muy bueno. Yo lo que recomendaría, que para mí hay un punto que parece una reducción demasiado grande, pero creo que va en la dirección de lo que ellos dicen también. Para mí hay un gran secreto en el ministerio, y es la cruz, ¿no? El quebrantamiento, ¿no? Entonces, a alguien que quiere comenzar o está comenzando en la obra, yo le digo, abrazá la cruz con alegría. Si te critican, toma la cruz. Si te elogian, toma la cruz. Pero el camino siempre es descender, quebrarse delante del Señor, que es lo mismo que amar, que es lo mismo que responder, ¿no? Va en la misma dirección, pero esa actitud bien definida, ¿no? Es decir, salir del medio y tomar la cruz, ¿no? Bien. Principal consejo para alguien que tiene el deseo de plantar una iglesia en un lugar de vulnerabilidad social. Vivir entre la gente a la que vas a pastorear. No se puede a la distancia. Uno puede ir obviamente a veces hay un proceso de acercamiento, pero en un momento hay que tomar la decisión de vivir entre ellos, caminar entre ellos y a veces hasta padecer las mismas dificultades que ellos para poder ver la obra milagrosa de Dios de transformación. Pero hay que amar la tierra y vivir en la tierra. En un momento me puse muy fanático de Avellaneda y yo le decía todos los días, si alguno vive fuera de Avellaneda tiene que venir a vivir a esta ciudad. Y no puedes vivir en otro lado. Y si compras una casa, compra en esta ciudad. Como una manera de decir, este es nuestro territorio, este es nuestro lugar. Y no es que tenía que ser así, pero un poco me puse fanático a veces. Pero creo que fue bueno y útil porque amamos más. Es una ciudad, ahora la amo, pero no era una ciudad linda. Como decir, bueno, hay tantas ciudades hermosas. En Argentina me iría a San Martín de los Andes a pastorear o cerca de las cataratas o al Calafate.
pero es pura fábricas y cemento. Pero cuando estás en el territorio, estás en el lugar y estás viviendo con la gente y especialmente si son lugares vulnerables, con más razón, vivir entre ellos, estar entre ellos. Yo cada vez que me tocó abrir lugares o espacios en lugares más vulnerables, no solo en Avellaneda, que es conurbano, sino en lugares, en villas o en lugares o asentamientos, o como se llama ahora, barrios populares en el Gran Buenos Aires, es ir entre ellos, estar comiendo con ellos, tomando mate en la casa, compartiendo, sintiendo sus olores, viendo las goteras de la casa, viendo el frío, ¿sí? Y ahí podés ministrar desde otro lugar. No para quedarnos conforme a esos, pero sí para poder ver lo que Dios puede hacer, ¿no? Ministras desde un lugar de empatía con la Sí, persona, y vivir. claro. Y las veces que quisimos hacer ministerio en otras obras y no enviamos misioneros, no enviamos a alguien que viviera, que bueno, va lejos, visita, se lleva, pero nada que ver cuando vivís en el lugar. Eso es otra cosa. Bien. Creo que una cosa importante es también contextualizar cuando uno está en esos espacios específicos, contextualizar el mensaje. No digo el mensaje del Evangelio, diluirlo, cambiarlo, no, el mensaje es uno, pero sí contextualizar respecto a las necesidades que hay, porque no es lo mismo que, digamos, hablarle a gente que tiene una cuestión resuelta que hablarle a otras personas que no tienen algún punto resuelto. Entonces, en este caso tiene que ver con las necesidades a veces básicas, muchas veces económicas, otras veces de familia. Entonces creo que es muy importante la transmisión del mensaje del Evangelio completo, por supuesto, pero que trabajemos en esas áreas donde ellos están atravesando dificultades y poder ver en ellos victoria en eso a través de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, es lo más lindo que uno pudiera vivir, porque en espacios de vulnerabilidad, por ejemplo, en cuanto a lo económico, lo más lindo es verlos a ellos prosperar, porque si fuera solamente ayudarlos, eso lo puede hacer el Estado, aunque no lo haga a veces, pero bueno, nosotros tenemos un mensaje transformador. Entonces creo que es eso, a eso me refiero con contextualizar. Ujú, ujú. Sí, a mí me parece bárbaro esto de poder enviar gente a lugares necesitados, pero a mí en particular lo que me gustaría es encontrar dentro de ellos a alguien a quien reconocer, ¿no? Es decir, no tanto exportar, sí, no tanto exportar y todo eso, sino trabajar a largo plazo para que se levante alguien de ahí adentro, ¿no? De ese grupo que tiene toda su historia, su cultura y no que lo tengamos ahora. A veces es posible, a veces no es posible. Pero como hablando de ideales, me gustaría más levantar a alguien de ahí. Bien, bien. Y una pregunta, sí, creo que ustedes también ya lo leyeron, este libro, Una iglesia con propósito, de Rick Warren. Él comenta algo que es muy verdad, que él dice que en una época él intentó ser pastor, tipo de un pueblo más campesino, y como que no le daba, no era lo suyo, ¿viste? Que él intentó ser pastor entre un pueblo más campesino, del campo. Claro, el portuñol, perdón. Este, y él decía como que no daba match, como que por más intención que él tuviese de pastorear a la gente, incluso la gente de, bueno, que vos seas mi padre, como que no daba. Y él hablaba un poco de esa diferencia de ciudad chiquita, tipo, no sé, vas a una ciudad tipo como Bragado, una ciudad más Chascomús, ponele, ¿no? Una ciudad más chiquita. eh, y vas a una ciudad grande, tipo Córdoba, Buenos Aires, es otra realidad, es otra realidad. ¿Qué ustedes creen que en un proceso de plantación de iglesia en una ciudad grande como Buenos Aires sería, digamos, las cosas más importantes para el primer año, ponele? Si va a plantar una iglesia del cero en una gran ciudad, sí. Sí, bueno, sí, yo creo que los que trabajamos en varios lugares del país, es muy diferente abrir una obra en capital que abrir una obra en el interior, totalmente distinta, ¿no? Y requiere de otras características, ¿no? De por sí ya, como bien vos estás sufriendo en este tiempo, el tema de los alquileres, el tema de los lugares, es un tema bastante complejo, Una barrera de entrada ya. bastante Sí. difícil. En Capital se cierran muchas congregaciones, yo soy parte del Consejo de Capital, todos los años se cierran muchas congregaciones por el problema del alquiler.
muchas congregaciones terminan yéndose a provincia porque acá no pueden alquilar, ¿no? Entonces el tema del lugar es un tema complejo. Y justamente Rick Warren es un desafío grande porque Rick Warren nunca tuvo lugar. Después de 40 años, recién, no estoy en contra de que tener un lugar, al contrario, creo que está bien, pero creo que es interesante esto. Perdón, solo que tiene que ver con eso. De hecho, él hacía un chiste en el libro que decía que eran como que la iglesia que si uno quisiera congregarse ahí, suerte, porque estaban todo el tiempo cambiando como que para encontrar la congregación. Para encontrarlos a ellos. Así que bueno, justamente él recomienda de que en vez de tener un lugar se alquile por domingo, por lo que están haciendo ustedes ahora, pero ahora están en una superación mejor todavía, ¿no? Pero bueno, entonces, pero para comenzar, yo le diría, no te preocupes tanto por el lugar. El lugar. Preocúpate más por las relaciones, digamos. Yo creo que hay muchas formas de medir el crecimiento de una iglesia, ¿no? Por la cantidad de miembros, por la cantidad de bautismos. Para mí la mejor forma de medir el crecimiento de una iglesia es la cantidad de obreros, ¿no? ¿Cuántos obreros tenés? Jesús vio las multitudes desamparadas y dispersas y dijo, envía obreros a la mies. Es decir, el problema son los obreros, ¿no? Entonces yo lo que recomendaría a alguien que comience una obra es trabajar en los obreros comprometidos, que te van a bancar, y no te preocupes tanto por el lugar, ¿no? Claro. Bien ahí. Sí, yo no empecé una obra nunca de cero. La iglesia en la que estoy tiene 70 años. Yo ya llegué y ya estaba establecida. Sí, totalmente es distinto ser pastor en una ciudad que en el interior. Yo vengo de Bahía Blanca, una ciudad más pequeña, y estar acá en el conurbano, que es como una gran ciudad una al lado de otra, es completamente distinto. Me siento más, tenemos obras, nosotros Dios nos ha dado la gracia de abrir obras en poblaciones rurales. Tenemos varias obras en poblaciones rurales que hemos abierto y es completamente la dinámica y la forma de trabajo es completamente distinta. Pero sí, como dice él, si quieren empezar una obra de cero en una capital y que les vaya bien, hagan lo que está haciendo Rodo y Ana. No copien al 100% que le van a meter la pata. No, pero yo tengo mis varios control Z para dar. No es fácil lo que empezaron ellos. Yo los he acompañado desde el comienzo y me pareció muy sano esto de ir creciendo a la medida que va creciendo la iglesia, no ocuparse tanto del lugar, sino de la gente, formar a las personas y empezar a hacer crecer y desarrollar y dar rápidamente que todo el mundo tenga cosas para hacer, que todo el mundo se comprometa con la misión. Y la ciudad es enorme y es muy grande. Quizás me parece bien también esto de focalizar en un sector o en un grupo qué cosa o con qué sector voy a trabajar principalmente y focalizar mucho tiempo en eso. Nosotros cuando empezamos, que casi era empezar una iglesia nueva, aunque ya tenía historia, nos tuvimos que focalizar en los adolescentes y jóvenes. 10 años, le dije, 10 años más. Todo el resto la vamos a atender de la iglesia, la vamos a cuidar, pero vamos a focalizar en ello porque el futuro está ahí. Y es ponerle el foco en un sector o en un grupo para que estudien, para que se desarrollen, para que formen su familia, para que críen a sus hijos, todo eso y trabajar. Yo cada 10 años renuevo contrato con el Señor. No, le digo, yo le firmo con Dios cada 10 años. Digo, cada 10 años charlamos. Actualicemos las cláusulas. Claro, y hace poquito cumplí 30 años. Y me acordé y dije, uy, Señor, otra vez tenemos que hacer contrato. Y entonces a la iglesia les dije, cuando yo vine acá, les dije que le iba a dar toda mi juventud. Y ya no me queda juventud. Ya se las di todas. Que ahora renové para darle mi vejez. Así que ahora empecé la etapa de la vejez. Pero sí, dedicarle todo corazón aún y darle, focalizar mucho la tarea en un sector y en algunas tareas. En las grandes ciudades hay que formarse, hay que entrenarse, hay que prepararse, hay que crecer, hay que estudiar, hoy tenemos, y eso hay que imprimirlo en la vida de la iglesia y como bien decía él, ir formando obreros cada vez más. Buenísimo. Sí. Iba a decir algo sobre esto de focalizar, me parece importante, pero también decir que se necesitan toda clase de iglesias para toda clase de personas, porque se necesita una iglesia para la ciudad, una iglesia en el conurbano es muy diferente, la iglesia del conurbano a la iglesia de la ciudad, una iglesia para cada lugar, provincia, por eso es muy importante la plantación de iglesias.
Y en esto es muy importante también el foco de cada uno. Y lo que, por ejemplo, lo que vos tenés, Rodo, es único, digamos, como lo que cada uno de ellos tiene es único. Y eso hace que también tengas tu enfoque, ¿no? Y puedas llegar a personas que tal vez yo no pueda llegar, ¿no? Por Hay que ejemplo, aprender el portuñol. claro. Sufro bullying todo fin de semana. ¿Eh? Sufro bullying todo fin de Sufre, semana. bueno, pero estás llegando a ciertas personas que quizás la iglesia de la ciudad no está llegando desde otras iglesias, ¿no? Entonces creo que eso, se necesita iglesia para todo tipo de personas. Y ahí es donde hay que enfocar, ¿no? Como iba a decir, no sé si me sale la palabra, pero enfocarse en lo de uno, lo que Dios te llamó, ¿no? Claro. Lo que Dios te llamó a Buenos Aires, entonces vos te vas a Claro. enfocar ahí, ¿no? Sí. O sea, es gracioso que hay cosas que uno no planifica, porque total es Dios que hace, ¿no? Pero a la medida que vas haciendo, vas viendo lo que Dios está haciendo, ¿no? Algo muy particular creo que pasó con nosotros con ASL fue que no fue algo que planificamos, pero se dio un sentido de familia muy fuerte, porque, no sé, cosa que Dios hace, pero de forma muy graciosa hubo muchos estudiantes y mucha gente hay gente de Venezuela, hay gente de todo lado, de Brasil, de varios lados. Dice que podríamos ser la iglesia Mercosur en lugar de ASL, ¿no? Pero yo creo que al ser una iglesia con muchos extranjeros, el sentido de iglesia, de como que familia, claro, eso fortaleció más, porque claro, ya estamos casi todos lejos de la familia natural de sangre, ¿no? Tanto que enero como que la gente viaja y como que la iglesia desaparece. Digo, bueno, chicos, tomémonos 2 semanitas, vayan a otra iglesia los que están acá y listo, ¿no? Pero eso se dio y fue gracioso que al principio no fue algo intencional. Lo que sí era intencional al principio, que nos escondíamos de los brasileños, porque ahora ya no, pero al principio sí. Pero al principio sí, porque yo tenía miedo de que se formara un grupo de brasileños y fuera como que, el grupo de brasileños en Buenos Aires. Si fuera así, yo no pagaría el alto precio de dejar mi suegra en Brasil y venir para acá, ¿no? Entonces al principio solo nos escondíamos de los brasileños y terminó con eso. Pero volviendo al tema de ciudad grande y ciudad chica, es gracioso. Yo tengo un pastor que es amigo, es norteamericano, se casó con una argentina y se fue al norte de Argentina y ya plantó como que 5 o 6 iglesias. El tipo es una bestia, ¿viste? Y es muy gracioso porque habla el español así como los americanos, ¿viste? Y yo le pregunté, che, contame, ya abrí 5 o 6 iglesias allá en el norte. Y hace unos años, en 2018, 19, me invitó para predicar allá en Chaco. Y ahí estuve en Chaco y le dije, che, ¿cómo empezaste la iglesia acá? ¿No? Porque empezó del 0-0. Dice, no, yo fui por las calles, a la plaza, y yo iba invitando a la gente, mira, vengan a mi casa porque vamos a hacer algo de comer, no sé. Y yo escuché, pero así empezaste. Y él sí, dice, no, olvídate, si vos haces eso en Capital, puedes estar toda tu vida que no vas a juntar 5 personas ahí. No te da eso. Dice, no, yo dice, no, olvídate. Te acercas a hablar, la gente piensa que la vas a robar. Dice, no, que vos tenés cara de delincuente, ¿no? Pero es muy gracioso eso de la dinámica de plantación de iglesia en ciudad grande y ciudad chica, ¿no? Y como Seba decía, hay que tener distintos tipos de iglesia para distintos tipos de personas. Ya estamos casi con el horario, pero quisiera cerrar con 2 preguntitas más, que ellas son preguntas mías, ¿no? Quiero aprovecharlos también, chicos, por favor. Después manden mails, ¿no? No, una de las cosas que yo siempre hablo con los chicos es la importancia de la familia en el proceso del ministerio. Porque hoy en día todos hemos visto en Brasil, acá, en Estados Unidos, en todo el mundo, ¿no? Gente que a veces se convierte en ministerios muy conocidos a nivel global y ¡pum! Salta que el matrimonio se destruyó y escándalo y traición y adulterio y un montón de escándalo financiero, de todo, ¿no? Carnalidad todos tenemos, pero creo que todos compartimos el temor ese, decir, Dios, llévame al cielo antes de que yo me mande una macana fea que va a escandalizar a la gente, ¿no? Pero para mí, yo creo que va mucho de la mano con el matrimonio, ¿no? Yo creo, siempre digo a los jóvenes que tienen llamada al ministerio, cuida a tu esposa, es tu primera oveja. Y les doy duro con eso porque yo creo que un matrimonio sano se va a reflejar en una iglesia sana. Y un matrimonio deficiente es cuestión de tiempo para que es una bomba reloj en la iglesia, ¿no? ¿Cómo ustedes ven eso, digamos? ¿Cómo ustedes hacen en sus vidas personales de mantener una dinámica familiar saludable, sobre todo en el matrimonio, con los hijos también, pero sobre todo el matrimonio guardado uno con el otro, ¿no? Bueno, para mí me parece que es una cuestión de prioridades, de que cada uno tenga su escala de prioridades en orden
Y porque la verdad es que el ministerio puede ser el mejor lugar para perder a los hijos, el matrimonio, como también cuando uno se mete en el trabajo o en la empresa y puede perder a los hijos, puede perder la familia. Pero en el ministerio puede pasar que una persona muy exitosa en el ministerio, después sus hijos no sigan a Cristo, ¿no es cierto? Puede pasar. Ha pasado, pasa, ¿va? Y entonces yo creo que el tema de las prioridades es fundamental. Digo, primero está Dios, siempre. Dios primero en mi vida, en todo. Cuando digo Dios, digo mi relación con Él. Dios primero. Y luego mi familia, el matrimonio, mis hijos, es mi primer ministerio. Entonces yo creo que es lo que sigue, ¿no? En orden de prioridades. Después de eso, sí, obviamente, mi ministerio, mi llamado. Y yo sí entiendo una cosa, por lo menos hablo de mi experiencia, ¿no? De ver así generaciones como que hay momentos en el ministerio donde esto pasa al segundo nivel. O sea, supongamos que, no sé, viene una campaña o viene un congreso, un evento, y yo le voy a dedicar esos días más tiempo a eso, quizás que a mi familia. Pero luego, determinado esto, la familia vuelve al lugar correcto, que es Es una excepción y es un una esfuerzo excepción. por un tiempo puntual. Sí. Claro. Cuando yo he visto en mi iglesia, repito otra vez, ¿no? de chiquitito, he visto que la familia pasó al tercer lugar y estuvo arriba el ministerio o la gente, la queja es siempre la misma. Los hijos dicen, mi papá está para la gente de la iglesia, pero para mí no. Y se perdieron y esos se fueron al mundo. Entonces creo que es ese orden de prioridades que tiene que estar correcto y en orden. Eventualmente puede pasar que se ubique y vuelva después, ¿no? Claro. Es gracioso eso que vos decís, porque siempre que yo estoy con pastores amigos, yo pregunto, che, dame un consejo. Yo lo hice con ustedes varias veces, ¿no? Y es gracioso que un 95% o más de los consejos que yo recibo, no solo de ustedes, sino de otros pastores, he hablado con Roberto también del consejo y otros pastores, che, dame un consejo en la etapa que estoy. Siempre todos dicen eso que vos decís, che, priorizar la familia, porque mucha gente quiere darle con todo el ministerio, termina negligenciando a la familia y después la barca se hunde, ¿no? Sí, la relación con mi esposa nos fuimos, cada vez somos más amigos. La cuestión de la amistad en la relación es muy importante. Convertirnos en, tengo amigos en el ministerio, de hecho recién mencioné a Martín, que es uno de ellos, pero mi mejor amigo en el ministerio, mi mejor amigo en la vida es mi esposa. Ir creciendo en esa relación de amistad y cultivándola como cualquier amistad. Para nosotros tenemos un acuerdo de servir al Señor y que Dios está por encima de nosotros y aprender a confiarnos y tratar de encontrar, yo sé las cosas que a mi esposa le gustan y las cosas que ella quiere hacer. Por ejemplo, cuando empezamos el ministerio, yo en un momento, ambos trabajábamos en distintas cosas y en un momento la iglesia requirió mucho tiempo de mí y yo dejé el trabajo que tenía y le dediqué más tiempo completo por un tiempo. Ahora estamos en otra etapa, y ella siempre fue docente, y entonces la iglesia decía, bueno, si son los dos pastores, que deje la docencia y que se dedique al ministerio, y ella amaba, ella es mejor pastora que yo, y un ministerio pastoral más fuerte que el mío, sin embargo su vocación de docente era fuerte, entonces siempre trabajamos juntos, ella se jubiló en la docencia, siguió trabajando en la docencia, resistimos la presión de que saliera de la docencia para dedicarse al ministerio y que ella pudiera desarrollar lo que también Dios le había llamado a hacer, que era ser docente en la escuela. De hecho, muchas de las personas, o algunas de las personas que tenemos en la iglesia fueron alumnos de ella, de la ciudad, y siempre trabajó en la ciudad de Avellaneda como profesora, 30 años en una misma escuela, y entonces procurar que mi esposa logre ser lo que Dios le pone para hacer, ¿no? Y esforzarme y ella se esforzó muchísimo para darme el espacio y el crecimiento para que yo también pudiera crecer. Así que nos ayudamos mucho en nuestros proyectos juntos, pero también en las vocaciones particulares y en apoyarnos. Hay momentos donde yo le entendía cosas de Dios que había que hacer y quizás ella no estaba tan convencida, pero confiaba en que si me equivocaba, sabía que íbamos a ser sensibles para corregirnos. Entonces la confianza en que Dios estaba obrando en el otro. O cuando ella a veces tomaba una determinación, yo no lo veía o confiaba en alguna persona y yo decía, no sé, pero yo confiaba en que ella era sensible al Señor y que si se equivocaba, Dios la iba a corregir. Y entonces acompañarnos en eso, ¿no? Y cuando a alguno le salía algo mal, no recriminarnos, ¿no? Sino
animarnos mutuamente. Es una tarea hermosa de ánimo, de amistad, de confianza, de cuidado y de confiar también, porque uno como varón está con mujeres en el ministerio, muchas, especialmente en las iglesias, muchas las que están al frente de muchas tareas son mujeres, y tener ella la confianza de que me iba a comportar, porque yo primero voy a amar a Dios antes que... entonces esa confianza, también las precauciones, si veía algo mal me decía, tené cuidado en esto, mirá, vi esta intención a esta persona, me advertía, nos cuidamos mutuamente también en ese sentido, pero también con la libertad, porque la confianza es confiar en el otro. Y también lo otro que nos ha ayudado mucho es tener amigos, amigos, los amigos que te dicen cuando estás haciendo algo mal o cuando estás por equivocar, o algún pastor que cada tanto nos haga un chequeo, ¿no? Vamos al taller y, che, mira, estamos esto así, 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 porque tenemos también en la formación de los hijos distintas etapas, no es lo mismo cuando son chiquitos que cuando son adolescentes, que cuando son más grandes, y el acuerdo del servicio al Señor lo tengo con mi esposa, no con mis hijos nos acompañan, pero ellos también tienen sus llamados o sus vocaciones y hay que respetar los tiempos de cada uno y cómo ellos van creciendo. Pero bueno, sí, nosotros somos muy, muy familiares. Nuestra casa es una casa de siempre hay mucha gente y eso, bueno, lo compartimos. A los dos nos gusta recibir gente y hospedar gente y tener gente. Y siempre tenemos a alguien más viviendo con nosotros en casa. Pero lograr esos acuerdos, ¿no? Cuando hay desacuerdos, Vicky es mucho más de ceder que yo y me deja más decidir a mí. Yo soy más de querer ser más tosco, más cabeza dura. Pero sí, esta relación de confianza, de amistad y también muchas actividades que no tienen nada que ver con la iglesia. Nosotros todas las semanas nos vamos a jugar al pádel, ahora con nuestros hijos más grandes, con el novio de mi hija, la novia de mi hijo. Entonces nos hacemos tiempo para todas las semanas encontrarnos con ellos, jugar al pádel, tomar algo, hacer actividades que no tienen que ver solo con las actividades de la iglesia, ¿no? Nos gustaría hacer mucho más a veces, pero bueno, a veces las demandas del ministerio, las demandas de la tarea te llevan, pero cuando tenemos un espacio, tratar de hacer cosas juntos o alguna escapada a algún lado o seguir cultivando la relación de amor. Yo no soy muy romántico, así que, y ella lo sabe, pero soy muy dedicado. Entonces, y ella mucho más que yo. Así que cultivar eso y encontrar momentos también para estar tiempo juntos. Y una de las cosas que podemos hacer mucho con mi esposa, podemos estar en silencio los dos y acompañarnos sin hablar. Y lo disfrutamos también. Así que no siempre hay que estar hablando. Y lo que sí no hacemos es contarnos las cosas que nos dice la gente. Yo a veces, gente que me cuenta cosas y yo llego a casa, no le voy a andar contándolo. Y entonces le dicen a ella el otro día o a la semana, mirá, hablé con el pastor, te habrá dicho, ¿no? No. Vi que si no me va a decir jamás. Si vos no le dijiste que me diga, no me va a decir jamás. Así que, como decía él, el trabajo queda ahí. No estamos en casa contándonos todo lo que hablábamos con todas las personas de la iglesia, salvo que tengamos una reunión por eso. Respetar los espacios también de la vida familiar. Bueno, yo lo que agregaría a todo esto, que estamos de acuerdo, lo que aportaría también es con la relación con mi esposa, es la importancia de orar juntos, ¿no? La importancia que tiene ponernos de acuerdo para orar. Yo creo que hay un gran secreto en esa oración en forma conjunta. Yo cuando oro con mi esposa me encuentro con la mejor versión de ella misma. Con los mejores deseos, que a veces en la convivencia se desdibuja un poquito, ¿vieron? A veces cuando hablamos de problemas nos olvidamos de cómo éramos, digamos, pero cuando oramos, y eso es válido para todas las relaciones. Vos tenés problema con un hermano, encontrate a orar con él para escuchar el fondo de su corazón, su anhelo de agradar a Dios, su anhelo de servir. Entonces en el matrimonio te volvés a enamorar porque te volvés a encontrar con la que siempre fue, que a veces en la vida cotidiana se desdibuja un poco. En cambio, por eso es tan poderosa esa oración, tan importante, y vuelvo a decir, no solamente con lo matrimonial, sino con todas las relaciones.
tenemos que relacionarnos más con el Cristo que está, el deseo de agradar a Cristo que está en el otro, que con su carnalidad, que es la primera acción que se refleja, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bueno. Sí, y perdón, agregar esto, un fracaso también, ¿no? En la relación, por ejemplo, fracaso, o a veces cosas que no nos gustan en la relación. Yo tengo 3 hijos. Mi hija mayor está a full en el ministerio, dedicada a full. Desde chiquita siempre fue mucho más dócil y mucho más aplicado. Mi hijo, el que se le sigue, no es tan dócil ni tan aplicado. Y hoy no está congregándose. Tenemos una relación excelente, tenemos una relación muy buena, una comunicación muy buena y somos muy amigos, pero él está en una etapa donde en este momento no está dedicado al Señor. Y entonces también saber esperar los tiempos, ¿no? Porque hasta una edad y en un momento tomó distancia y hoy uno lo vive a veces, ¿no? ¿A qué habré hecho mal? Uno se entiende a descalificar o a decir una carga y a veces también es volver otra vez a lo mismo, ¿no? Volver a confiar en que Dios va a hacer la obra. Y uno seguir trabajando, que la historia no terminó, pero saber también superar instancias. Bien, bien, buenísimo. Bueno, quisiera terminar con una última pregunta más compleja. Yo sé que a esa pregunta no hay una respuesta, es eso, la solución, ¿no? Pero yo creo que es una pregunta importante que como pastores de iglesia nos hagamos de cómo podemos vivir una unidad más fuerte, ¿no? He charlado ya con cada uno de ustedes por separado ese tema de la unidad, que a veces como que orbita demasiado alrededor de un evento, de un hashtag Somos Uno, remera, Somos Uno. Y está claro, no estoy criticando estas acciones, ¿no? Pero charlando en lo personal con cada uno de ustedes, ya hemos charlado de esos temas. El último creo que fue con Juanma, ¿no? Que almorzamos. Y Juanma me hizo una pregunta que me dejó picando en la cabeza, ¿no? Voy a preguntar, recordarme si era exactamente eso. Era, pero, Rodo, ¿cómo podemos vivir la unidad de una forma más real, ¿no? Y yo me quedé con eso en la cabeza. Y yo me quedé orando por eso, pensando en eso. Y yo dije, ¿sabe qué? Podría dar varias respuestas, ni siquiera recuerdo lo que te contesté ahí. Pero yo personalmente creo que no la vivimos realmente la unidad posta, porque todavía no tenemos muy claro que somos una iglesia. Decimos hashtag somos uno, eventos, eso, el otro, pero qué sé yo, es muy como que no, yo soy pastor de ASL, vos sos de Cristo la Solución, vos el otro, pero en la práctica posta, no es que decimos, no, para los 4, así igual que todos los pastores de Argentina y del mundo, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, estamos del reino de la luz, punto, es eso. Por supuesto existe ese contexto en el ministerio de que hay iglesia local. Y claro, Dios llamó a Seba a un contexto que es distinto del Tati, que es distinto del mío, que es distinto de Juanma. Pero la cosa es, mi pregunta es puntual es, ¿cómo podemos llegar a vivir eso de una forma menos teórica y más práctica en el día a día? Voy a hacer una comparación y ya sé que iglesia no es empresa, pero por decirlos, ¿no? Por ejemplo, no sé, viene una empresa como Coca-Cola Argentina. Ya sé que ya están acá, ¿no? Pero imagínate que no estuviesen. Y es una multinacional que está presente en todo el mundo, al igual que la iglesia. De vuelta, sé que iglesia es iglesia y empresa es empresa, pero solo esa comparación para entender a dónde voy. Una empresa como Coca-Cola que está presente en todo el mundo, si llegara a Argentina por primera vez, seguramente iban a aprovechar el hecho de que están en todo el mundo y ya tienen procesos definidos, empleados, estrategias, materiales, etcétera, 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 y la llegada sería mucho más fácil e incluso estratégica, digamos, por el hecho de que ya están en todo el mundo. Y a mí me da un poco la sensación, como si fuéramos una empresa, ¿no? Digamos, los cristianos, que como que cada uno por sí, Dios por todos. Y teniendo la opción de hacer tipo igual que Coca-Cola, de tener toda esta inteligencia y unidad y recursos y amistad y etcétera, juntos es como que llegamos a distintos lugares o a provincia o a capital o donde sea, o incluso a otros países, pero es que como que, bueno, somos uno, pero che, mira, yo tengo esa dificultad, bueno, voy a estar orando por vos. ¿Viste? Como que no la vivimos del todo juntos. ¿Qué acciones prácticas creen que podríamos hacer como iglesia? Y sé que no es una respuesta única, es algo más amplio y más complejo. Podríamos tomar para vivir eso, digo, en el día a día, de forma más cercana uno al otro, más allá del ADN y cultura de iglesia, o incluso a veces doctrina, que nos matamos por pavadas de doctrina que no son fundamentales, que no. ¿Cómo podríamos vivir esa unidad de una forma más clara? Bueno, empiezo. Y creo que... ¿cómo era la pregunta? No.
¿Cómo No, hacer broma, liberación broma. sin que te quiten el pantalón? Sí. Esta voy a dejar a Tati que conté. Sí. No, creo que a veces confundimos la unidad con estar de acuerdo. Doctrinalmente no vamos a estar nunca de acuerdo, todos los cristianos evangélicos no vamos a estar todos de acuerdo porque tenemos, ¿no es cierto? Venimos de diferentes lugares y bueno, nada. Sí, obviamente en cuestiones básicas vamos a estar de acuerdo porque Jesús, de hecho, la oración de Jesús en el final de su vida fue esa, que ellos sean uno como nosotros somos uno, el Padre conmigo, ¿no? Eso dijo Jesús. Entonces creo que la unidad es no en acuerdos doctrinales, sino la unidad es en Cristo. Cuando nosotros tenemos como fundamento que lo que quien nos une es Cristo, que somos uno en Cristo, entonces ya partimos de esa base. Y después creo yo que lo que sí podemos trabajar es en la humildad. Para mí la humildad es el factor número uno para la unidad. Porque en cuanto que alguno considera que tiene o alcanzó algo, sumado a esta cuestión personal a veces del ser humano de buscar poder o posición, va en contra de la humildad y va en contra de la unidad. Entonces creo que lo que sí podemos es humillarnos nosotros, cada uno, ser humildes y decir somos hermanos, somos iguales, estamos sirviendo al mismo Señor. Y es la decisión personal de cada uno. No todos lo hacen, no lo van a, no sé si ojalá podamos lograrlo, pero sí también tengo que decir que en la Argentina hay más unidad que en otros países. Y bueno, lo digo por la experiencia de lo que yo he visto, los pastores pueden decir también, pero he visto que la unidad de la iglesia o de los pastores en Argentina es mucho más importante que en otros países y en otros contextos, lo cual habla bien de la historia de la iglesia de la Argentina. Así que en ese sentido creo que vamos en un buen camino, pero diría yo esto, ¿no? Algo práctico es trabajar en la humildad. Bongarra me contestó lo mismo que vos. ¿Sí? Sí, lo de la unidad de la Argentina, que en comparación a otros países. Ah, bueno, Sí. él es una persona, digamos, clave en lo que fue la unidad de los últimos años, los últimos 40 años de la iglesia en Argentina. El pastor Juan Pablo es fundamental, ¿no? En eso, en muchas cosas, pero bueno, en eso sí. Sí, creo que primero tenemos que tener la convicción de que ya somos uno, que no tenemos que hacernos uno, ya somos uno. Lo que tenemos que expresar, que eso se exprese. Hay que romper el romanticismo de la unidad, porque nosotros, el romanticismo, porque, viste, cuando uno está en la etapa de noviazgo, tiene el romanticismo y qué va a ser, y estás de novio y cómo va a ser el otro, y te imaginas el ideal y demás, hasta que te casás. Y empezás a ver que todo no es como te lo imaginabas, y que empezás a ver al otro lo malo del otro. Y nosotros tenemos que aprender a amar lo malo del otro para hacernos uno. O sea, lo malo o lo que vemos débil en el otro. Porque es fácil criticar al otro. Yo digo, sí, mirá, no me gusta cómo se cortó el pelo. Mirá, Seba tiene la barba así, él no se cortó el pelo. Y es fácil criticar, pero es distinto cuando vos lo mirás y empezás a amar, a amarlo a pesar de, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el matrimonio? Cuando yo hablo a mi esposa, ella sabe todos los defectos y debilidades que tengo y me ama igual. Yo digo, ¿cómo haces para amarme? Y esa dedicación al otro de verle el error, pero no para criticarlo y superar ese complejo de inferioridad que tenemos, que entonces queremos ser mejor que el otro, demostrarle al otro, vencer eso, cada uno hacer, como dice la palabra, tenemos diversidad de dones, diversidad de operaciones, diversidad de ministerios. La unidad es en la diversidad, no en la uniformidad, no hay que uniformar nada, somos diversos, somos distintos y gracias a Dios que es así, pero cuando veo algo en el otro malo, amarlo y tratar de, desde mi lugar, que no se le note tanto. Y en un momento, en el matrimonio, uno ya supera el romanticismo y ama, pero también una de las cosas que nos está faltando es compartir esto, ¿no? Porque compartimos a veces las reuniones, los eventos, pero no compartimos la billetera. Y en el matrimonio uno en un momento comparte la billetera y ya no es la billetera de los dos. Y creo que se va a consolidar mucho la unidad cuando tengamos cosas en común que decimos estamos compartiendo nuestros recursos. Y
¿Qué necesitas? Bueno, ¿cómo hacemos para que él logre y cómo todos hacemos para que el otro logre? Pero para eso nos tenemos que hacer más amigos y dedicarnos más tiempo. Creo que tenemos que tener un espacio de decir, le voy a dedicar tiempo a hacerme amigo de esta persona. La amistad es una decisión. Yo decidí hacerme amigo de algunas personas y eso lleva tiempo, lleva a encontrarte, Yo con algunos pastores de Llené he decidido hacerme amigo y eso es compartir muchas cosas, muchos momentos y muchos tiempos y estar en su cumpleaños y interesarme por lo que le pasa y construir relaciones de amistad y eso cada uno en su lugar, pero con este corazón, ¿no? Y creo que cada uno podemos aportar mucho a la unidad desde ese lugar. Y cuando no hay acuerdo, saber que hay una instancia superior al acuerdo, que es la comunión, y ponernos en comunión en el Espíritu, y eso nos unifica rápido las diferencias, ¿no? Bien. Como decía él, hay diferentes niveles de unidad, Ujú. ¿no? En Efesios 4 está la unidad de la fe, la unidad del conocimiento y la unidad del cuerpo, ¿no? Entonces no podemos tener unidad porque no sería práctico, ¿no? Con todo el mundo, con un hermano de Rusia. Sí, sí, sí. Claro. Y entra un poco en lo que hablamos antes, de que hablamos con ovejas, ¿no? De la pregunta de difícil que vos dijiste, el chocar, de lo diferente que suma. Sí, muy bueno, no creo que haya una respuesta única. Algo que personalmente yo creo que quizás podemos ser todos más intencionales. Es gracioso, ¿no? Viste que conocemos pastores acá de Argentina, de Brasil, de todos lados. Y es muy gracioso que a veces cuando Dios le da una visión a uno tiene una tendencia, aunque sea inconsciente, quizás en el afán de cumplirla, que todos deberían hacer lo mismo. Entonces, no sé, por ejemplo, hay un pastor allá en Brasil que me inspira mucho. Él trabaja mucho con gente en situación de calle. Pero cuando predica, le da duro a los que no trabajan con gente en situación de calle. Como, no están haciendo iglesia si no cuidan de la gente en situación de calle. Pero quizás el otro no le cuida a la gente en situación de calle, pero qué sé yo, le cuida a las viudas o ora con la gente enferma en la calle. O sea, a veces creo que lo que nos falta es un poco eso que hablaban de la diversidad, de decir, quizás jamás, aunque me encantaría, quizás jamás voy a ser tan eficiente como Seba con el tema de las nuevas generaciones o de desarrollar algo desde lo social con todo el emprendedurismo que Dios le dio la capacidad a Tati, o de trabajar con familias como vos, pero es la capacidad de decir, también lo que Dios me dio y el desafío que Dios me puso es este, pero por supuesto todo pastor debe trabajar para la expansión del reino, pero quizás con distintas frentes, ¿no? Distintas Sí. énfasis. ¿Sabés que escuché estos días a un seminario muy interesante que me abrió un poco la cabeza en ese sentido y decía, sé bueno en lo tuyo. Ajá. Sé bueno, no trates de porque claro, queremos hacer todo. De todo. Y no tenemos obreros para todo. Sí. Entonces, no te sientas mal porque hay áreas en tu iglesia que no las podés abordar. Lo importante, como hay diversidad, que vos brilles en lo que Dios te puso, que tenés que brillar. Pero es una tensión, porque nosotros decimos, bueno, tengo que tener una buena escuela dominical, buenos adolescentes, buenos preadolescentes, encuentro para matrimonio, acción social. Sobrecargas. Y la sábana es corta, la frazada es corta, y la gente es siempre la misma. Entonces, vas a tirar y vas desgastando gente en realidad, porque querés abarcar mucho. Más vale brillar en lo tuyo, en lo que vos ves que Dios te dio los recursos y la gracia para poder hacerlo, ¿no? Y eso para mí fue liberador, porque la verdad me relajé. Sí. Es como decía Seba, lo de la parábola de los talentos, ¿no? Uno recibió 5, otro 2 y otro 1. No todos recibieron igual, pero sí todos multiplicaron lo que recibieron según lo que recibieron, ¿no? Bueno, gente, mil gracias por su tiempo. Sé que estaban a full ahí con sus agendas. Nosotros vamos a hacer un breakcito de 5 minutos y enseguida vamos a volver con un taller cortito de 15 minutos sobre cómo delegar, que es una tarea bastante de la vida pastoral. Obviamente están invitados por si quieren quedarse, si no quieren también, o si no pueden, recontraentendemos. Mil gracias por su tiempo y por todo el aporte que nos hicieron hoy. Amén.